Bueno, mi nombre es Carlos Argel. Para los que no me conocen, vamos a continuar pues en el día de hoy con la segunda parte de la charla, que sería el ACV hemorrágico. Vamos a abordarlo de una manera que ya le voy a ir explicando. Inicialmente las hemorragias cerebrales podemos enfocarlas desde dos puntos de vista. Puede ser más que todo etiológico, ¿no? Pueden ser de origen no traumáticos y pueden ser de origen traumático. Vamos a enfocarnos en este caso más que todo en las patologías o las etiologías de las hemorragias cerebrales de origen no traumáticas, las cuales a su vez las podemos clasificar dentro de las hemorragias intraaxiales o hemorragias extraaxiales según el lugar de sangrado. Dentro del primer grupo, pues vamos a abordar las hemorragias intraparenquimatosas directamente, y dentro de las extraaxiales vamos a abordar o vamos a enfocarnos más o charlar más sobre la hemorragia subaracnoidea de origen no traumático, ¿sí? Ya que se pueden presentar también posterior a un traumatismo craneoencefálico, y podemos encontrar esa patología en cualquiera de los dos casos. Bien, primero que todo es importante hablar sobre, más que todo, la realización, o realizamos dos preguntas, ¿sí? Que no está de más comentarlo, que es a quién, por ejemplo, a quién y por qué realizar una imagen, y cuándo y cómo realizarlo, ¿no? Ya que se ha visto de que se sobrediagnostica o se sobre solicitan tomografías en casos que no son idóneos. Bueno, directamente por descrito o recomendado por la Sociedad Americana o la AHA, American Heart Association, se dice que la tomografía es directamente el procedimiento o la imagen de primera línea para descartar una hemorragia intracerebral. Por lo general siendo un protocolo de estudio, si bien una primera tomografía llegase a ser negativa, no es necesario o no es recomendado por esta misma asociación un control, ya que se ha visto en los diferentes estudios que se han hecho que no es productivo realizar una nueva radiación al paciente. Caso contrario, que obviamente el scan o la primera tomografía sea positiva. En caso de que el paciente por ahí llegase a tener alguna sintomatología neurológica, algún déficit neurológico rápido, ¿sí? Ahí sí estaría indicada una tomografía de control. También podemos colocar dentro de este grupo, hablando pues un poco de la sintomatología clínica o los diferentes síndromes de hemorragias, podemos hablar también sobre las isquemias transitorias o las sospechas o la alta probabilidad de que tenga un paciente de una trombosis, donde entraría pues la necesidad de también incluir dentro del protocolo de estudio una angiotomografía. Dentro también siguiendo con la parte clínica un poco, también las cefaleas, las cuales son un motivo de consulta muy frecuente a la guardia. Se tiene que también diferenciar e individualizar cada paciente, dependiendo de la semiología de la cefalea, sí, también del tiempo de evolución de la misma, ya que cada una, al individualizar el paciente, tenemos que sospechar en diferentes casos y hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? La hemorragia subaracnoidea es uno de esos diagnósticos diferenciales a los cuales nosotros como médicos también, y bueno, también como radiólogos tenemos que pensar y ir a buscar posteriormente. Ya lo vamos a hablar sobre eso, imaginológicamente, la presencia o no de una hemorragia subaracnoidea en ciertos pacientes.
También se crearon estos criterios que están viendo acá, que son los criterios de idoneidad, que más que todo se basan en la presencia o no o ciertos síntomas, basados en la cronicidad o el tiempo de evolución de la cefalea, que es, como les digo, uno de los síntomas que más se suelen presentar. Entonces, hay criterios para cefaleas de origen crónico o cefaleas agudas, ¿sí? Esos criterios de idoneidad los clasifican, obviamente, según, con unos grados los cuales entre más alto es el grado, más apropiado o más recomendable es la realización de la tomografía, ¿sí? Por ejemplo, en una cefalea crónica en el cual el paciente tiene un examen neurológico normal y no tiene ningún otro síntoma asociado, obviamente tiene un grado para realizar la tomografía de recomendación número 2, lo que significa que no es usualmente apropiado. Y para la resonancia, en algunas ocasiones o mínimamente puede ser apropiado. Posteriormente, si llegase a tener algún síntoma neurológico o déficit neurológico, el que sea, ya ahí sube la graduación, por lo tanto empieza a ser más recomendado la utilización de una tomografía para el estudio, y la resonancia tiene un grado mucho más alto de recomendación que la tomografía, siendo esta un grado número 8, que es usualmente apropiado la realización de la misma. O en el caso de una cefalea crónica posicional, habría que obviamente individualizarlo y mirar también el acompañamiento o concomitancia de una hipotensión, de una hipertensión intracraneal, lo cual eso generaría una preocupación clínica mayor, y por lo tanto, obviamente, ya sea una resonancia o una tomografía estarían mucho más recomendadas. Si son cefaleas agudas, ¿sí? Clínicamente descritas por el paciente, obviamente, como les dije, la semiología vendría siendo importante en esos casos, saberlo, ya que el paciente, por ejemplo, si es una cefalea de origen agudo, y la cual el paciente la describe como la peor de su vida, o una cefalea que puede ser descrita como si fuese un estruendo o un trueno a nivel de la cabeza, obviamente tendríamos que pensar o descartar una hemorragia subaracnoidea, y por lo tanto, ya sea obviamente la tomografía es la imagen de primera línea para poder realizar, estaría muy altamente recomendada, y a su vez la resonancia. Y para colocar otros ejemplos, también en mujeres que están embarazadas, habría que sospechar episodios de preeclampsia, ¿sí? Los cuales obviamente ustedes conocen, son la hipertensión arterial está asociada a esta y puede causar sangrados. Entonces la resonancia y la tomografía obviamente tienen un grado alto de recomendación. Bien. Bien, como les había comentado, vamos a enfocarnos entonces en las hemorragias no traumáticas, de origen intraxial y extraxial. Comenzando con las intraxiales, sí, que más que todo nos vamos a basar son las hemorragias intraparenquimatosas prácticamente. Obviamente, clínicamente, para hacer una acotación, son las hemorragias más devastadoras, ya que obviamente produce un déficit neurológico amplio, ¿sí? Muy marcado, y por lo tanto tienen un pronóstico de sobrevida no muy bueno para el paciente, ya que son muy secuelares, y hay un porcentaje muy bajo de los mismos, de los cuales se recuperan sin alguna de ellas. Para esta, obviamente,
Existen diferentes protocolos de tratamiento, los cuales no vamos a abordar ahora, pero nosotros tenemos que definir obviamente, como se estaba hablando en la charla anterior, la evolución ya sea de cualquiera de los dos accidentes cerebrovasculares, ya sea hemorrágicos y isquémicos. Tenemos que evaluar el estadio de cada uno para, obviamente, definir qué tipo de tratamiento tenemos que hacerlo, y ese es el trabajo de nosotros como radiólogos. Después, bueno, imagenológicamente vamos a desglosar cada hallazgo, dependiendo del estadio de las mismas, del hematoma. Pero a grosso modo, imagenológicamente la tomografía, siempre vamos a ver una hiperdensidad. La hiperdensidad es la clave más que todo para diagnosticar un hematoma a nivel cerebral, ¿sí? Después, bueno, pueden presentar diferentes variaciones en cuanto a la densidad, las cuales vamos a ir viendo, ya que a medida que avanza el tiempo, la hemoglobina, ¿sí? va teniendo una cierta degradación, por lo tanto va a emitir diferentes densidades o diferentes señales dependiendo del método de estudio que se elija o que se estudia cada paciente. Generalmente, bueno, producen efecto de masa, son a las estructuras adyacentes, pueden comprimir los surcos, y obviamente también puede aparecer diferentes etapas o en diferentes casos, dependiendo edema del tejido cerebral periférico a la lesión. Bueno, en resonancia, pues podemos hablar de que tiene una intensidad también variada, porque no todos los pacientes los vamos a abordar en los mismos estadios, por lo tanto tenemos que irlos diferenciando, pero sí saber de que dentro de la resonancia, los sangrados, tenemos que utilizar la secuencia GRE o SWAN, dependiendo del equipo donde se realice cada estudio, para poder descartar finalmente si estamos frente a una hemorragia, ya que en algunos casos, bueno, dependiendo del tamaño, la podemos confundir con algo más. Bien, la localización del sangrado, del sangrado, es clave para definir la etiología, ¿sí? Generalmente las hemorragias intraaxiales, dependiendo obviamente del grupo etario en el que estemos estudiando o que estemos informando, vamos a encontrar diferentes zonas del cerebro que van a estar afectadas. La etiología más frecuente, que es el grupo de población de los adultos jóvenes, es la hemorragia intracraneal hipertensiva, o sea, de origen hipertensivo. Es la que más comúnmente se encuentra. Por lo tanto, la hemorragia intracraneal hipertensiva suele estar relacionada con una afectación de una afectación o la presentación de un hematoma estreptocapsular, que es lo más clásico, o a nivel talámico. Es decir, esas son las dos zonas que generalmente nosotros vamos a encontrar afectación en este grupo etario, y enfocados en la etiología más frecuente, que es la hipertensión arterial. Y este es un ejemplo de un paciente de 60 años, una mujer, ¿sí? que según venía teniendo una hipertensión poco controlada, con poca adherencia al tratamiento, y que empezó con una debilidad, obviamente, a nivel de los miembros, del miembro o del lado izquierdo, de los miembros, ya sea superior o inferior, obviamente eso varía, y que está mostrando, esto es una tomografía en su corte axial, una hemorragia de origen hipertensiva a nivel de la cápsula externa, con un compromiso del putano. Ese es más que todo lo más básico. Después
como les había dicho, dependiendo del grupo etario, vamos a encontrar diferentes causas. El abuso de drogas ya es otra causa de hemorragias intraxiales, pero en un grupo etario más joven, sí, en los chicos. Después los niños también van a tener otras causas, que bueno, ahí lo vamos a mencionar un poco más adelante. Las neoplasias, las neoplasias también pueden sangrar, ¿sí? Lo más comúnmente que nosotros vamos a encontrar relacionados con una neoplasia sangrante es un secundarismo. Los secundarismos a nivel cerebral son los que más suelen sangrar, por lo tanto también tenemos que pensar en ello en algún momento, también en la población adulta e incluso las poblaciones más ancianas, ¿sí? Después ya más raro, en el caso más raro, se pueden encontrar hemorragias multifocales, ¿sí? Por lo general son imágenes únicas o hemorragias o hematomas únicos, pero pues, pueden encontrarse también, siempre una excepción, hemorragias en diferentes puntos a nivel del tejido cerebral, pero que pueden estar confinadas a la sustancia blanca. En este caso podríamos también hablar de que si es un paciente de que tiene también historia de un síndrome febril prolongado, habría que sospechar de una enfermedad llamada leucoencefalopatía hemorrágica o la enfermedad de Weston-Hurst. Es una clase o una forma aguda de la encefalomielitis diseminada. Pero bueno, esos son casos más extraños. Hay que quedarnos con que la hemorragia o la causa hipertensiva es la más común en estos casos que podemos encontrar este tipo de hemorragia. Después, hablando un poco de las extraxiales, ¿sí? Carlos, ¿no hay ejemplos de imágenes de todo lo que nos estás hablando o solo es texto? No, sí, acá tengo muchos más, sí. Dale. Solo, estoy haciendo hablando primero como la teoría. Bien, las hemorragias extraxiales pueden obviamente afectar cualquiera de los tres compartimientos anatómicos mayores, que es el espacio epidural, el subdural y el subaracnoideo. Obviamente la afectación de un espacio epidural o del subdural de manera espontánea es muy extraña. Por lo tanto, en las hemorragias extraxiales de origen espontáneo, o sea, no traumáticas, tenemos que basarnos o estudiar más que todo, sospechar la hemorragia subaracnoidea, que es el espacio más comúnmente afectado, obviamente después de su causa postraumática de origen espontáneo. Como le había dicho, clínica y imagenológicamente son descritas como la peor cefalea que puede haber sentido el paciente, y radiológicamente tiene una apariencia curvilínea y serpiginosa, que ya la vamos a hablar y mirar y más adelante. Este es uno de los ejemplos, ¿sí? en el cual a la parte izquierda vemos un espécimen, ¿sí? la pieza anatomopatológica que muestra el sangrado a nivel de las cisuras, mostrada por las flechas, y al lado el correlato imagenológico. ¿Sí? Por lo general, las hemorragias subaracnoideas de origen no traumático suelen afectar más que todo los surcos silvianos, ¿sí? y las cisternas. Pueden afectar cualquier parte de las cisternas. En este caso está afectada la cisterna supracelular y la cisterna magna. Es decir, todas estas líneas hiperdensas señaladas por las flechas no es más que acumulación a nivel de los circos y de la cisterna. Es en ese caso donde tenemos que o podemos dar un diagnóstico de una hemorragia. Estamos frente a una hemorragia subaracnoidea. Bien. Este es otro ejemplo. Otro ejemplo de una hemorragia subaracnoidea, en el cual del lado izquierdo podemos ver uno de sus diagnósticos diferenciales, que es
la hemorragia perimesencefálica de origen no aneurismática. Así que es una de los diagnósticos que también debemos o podemos pensar en el caso de encontrarnos con ese hallazgo, esa hiperdensidad, ese nivel que no es más que sangrado a nivel perimesencefálico, ¿sí? A nivel del tallo, y que también podemos encontrar compromiso de las cisternas, lo que nos haría confundir un poco con el diagnóstico diferencial. Genera también la misma sintomatología clínica, ¿sí? La misma características semiológicas de la cefalea, y eso, nada más. Bueno, hablando un poco enfocándonos un poco primero que todo en las hemorragias. Vamos a hablar primero de las hemorragias intraparenquimatosas, ¿sí? Después hablamos de las hemorragias subaracnoideas y vamos a dar un ejemplo de cada uno, imagenológicamente. Entonces, comenzando con las hemorragias intraparenquimatosas espontáneas, ¿sí? Epidemiológicamente, son cerca del 80% de las causas de los ACV, ¿sí? Y como les había dicho, la causa hipertensiva es la etiología de cerca del 10 al 15% de cada uno. El pronóstico es grave en cada paciente, como les había comentado al principio, presentan muchas secuelas neurológicas, las cuales no son recuperables. En este caso, para enfocar o para empezar a diagnosticar al paciente, tendremos que obviamente siempre pensar acerca de la historia, ¿sí? Algunas condiciones, algunos antecedentes, y obviamente buscar el antecedente de hipertensión o la medicación que tenga el paciente. A nivel imagenológico, es qué reportar o qué mirar. Siempre lo que habría que hacer es, lo primero es mirar el tamaño del hematoma, ¿sí? En el cual obviamente lo debemos medir tridimensionalmente, en el cual tenemos que obviamente mirar el ancho, el alto, ¿sí? Y más que todo la parte longitudinal, que es la parte cefalocaudal, lo cual nos va a ayudar a generar un cálculo que más que todo nos va, como está escrito ahí, que es la multiplicación de cada una de esas medidas dividido entre 2, nos va a dar el volumen del hematoma, ¿sí? Después, obviamente, hay que determinar la localización, que nos va a ayudar también a diferenciar la etiología, y obviamente los hallazgos adicionales que vendrían siendo el compromiso no de los ventrículos, si hay una hemorragia intraventricular, si hay hidrocefalia, si hay edema o si hay efecto de masa. En cuanto a las hemorragias intraparenquimatosas, bueno, hablando un poco de la fisiopatología, la formación, es bueno saberlo, el tema de la formación del coágulo y el tema de la degradación de la hemoglobina, ya que eso nos va a conllevar a entender por qué la señal o por qué la densidad, ya sea en tomografía o en resonancia, se ve de dicha manera. ¿Sí? Bueno, nada, la formación de los coágulos fisiológicamente, como ustedes ya han conocido alguna vez, no es más que es un complejo fisiológico que involucra más que todo dos componentes, las proteínas solubles y las plaquetas, sobre todo las plaquetas, las cuales se activan posteriormente a una injuria vascular y por agregación van llegando al sitio de injuria, y adicionalmente, conjunto con las proteínas solubles, las cuales se activan de manera extrínseca o intrínseca, y por el camino común de la coagulación empiezan a generar el coágulo. La hemoglobina, por su parte, está formada por 4 subunidades, ¿sí? de proteína, es decir, la globina, como tal una molécula de hemo, más un átomo de hierro, el cual está rodeado de un anillo de porfirina. Los cuales, eso es importante saberlo, ya que en las diferentes etapas
del hematoma posteriormente a nivel cerebral, tenemos que tener en cuenta si hay integridad o no del glóbulo rojo para evidenciar o no la presencia de los diferentes estadios de la hemoglobina, que ahora vamos a ir viendo, que incluyen o involucran a la oximoglobina, la deoximoglobina y la metahemoglobina, ¿sí? Esta es una imagen que nos ayuda más que todo a diferenciar brevemente cuál es el transcurso o la evolución del hematoma, ¿sí? en cada caso. En la imagen superior izquierda, donde está en la A, imagen A, ¿sí? Vemos un estadio hiperagudo, donde el cual se define como una hemorragia que va desde las 0 o de los pocos segundos hasta las 24 horas de antigüedad. Es decir, son las primeras 24 horas desde que desde que empezó el sangrado, ¿sí? Y el cual principalmente presenta, es un hematoma que tiene un 95-98% de agua, ¿sí? Por lo tanto, está más que todo, está oxigenado, ¿sí? Es donde encontramos la mayor cantidad de oximoglobina. En estos casos, la célula, o sea, el glóbulo rojo, está intacto, ¿sí? En el estadio B ya empieza una transformación, una degradación, en donde ya la oximoglobina, ¿sí? A pesar de que el hematoma o los glóbulos rojos permanecen intactos, empieza la degradación simplemente por avance del tiempo, la oximoglobina a metahemoglobina, ¿sí? Lo cual sugiere una disminución del oxígeno, ¿sí? Hay una hipoxemia, sobre todo a nivel del centro del coágulo. En el estadio C, ¿sí? Que es el estadio subagudo temprano, que va desde los 3 a los 7 días, vamos a encontrar todavía integridad de los glóbulos rojos, pero ya hay una degradación de la deoximoglobina a la metahemoglobina, ¿sí? Que obviamente la podemos encontrar tanto en el estadio subagudo temprano o el tardío, que simplemente lo vamos a diferenciar ya imagenológicamente, ahora lo vamos a ver, por la presencia o no de cierta intensidad, sobre todo en la resonancia, a nivel del core o más bien a nivel central del coágulo. Bien, vamos a seguir. En la hemorragia hiperaguda, o el estadio hiperagudo, como habíamos comenzado diciendo, obviamente vamos a hablar de los hallazgos que hay a nivel de la tomografía y a nivel de la resonancia. A nivel tomográficamente, es una lesión pobremente organizada, un volumen disminuido, un poco volumen, con un contenido hídrico elevado, ¿sí? Como habíamos dicho al principio, por lo que es muy alta o rica en oximoglobina, son glóbulos rojos intactos, y puede tener diferentes densidades, pero como lo hemos dicho, en un estadio hiperagudo a nivel tomográfico va a ser hiperdenso. Puede generar isodensidad, incluso hipodensidad respecto al parénquima adyacente, sí, pero no es común. Cuando tenemos una hemorragia activa, eso también lo tenemos que diferenciar, ¿sí? Para poder diferenciar o no la presencia de una hemorragia activa, ya ahí habría que incluir en el protocolo una angiotomografía en la cual vamos a ver el signo del spot o el spot sign, que eso nos va a indicar la presencia o no de una hemorragia activa. En este caso es un ejemplo, ¿sí? De un paciente con antecedentes de hipertensión, en el cual muestra un hematoma, ¿sí? Un hematoma con una densidad heterogénea a nivel del hemisferio cerebral izquierdo. Y bueno, en realidad tendría dos áreas comprometidas, pero lo cual nos ayuda a diferenciar o nos ayuda a mirar visualmente
la diferencia de pronto de la evolución de cada uno de los sangrados. Obviamente a nivel del hemisferio izquierdo vamos a encontrar un sangrado más hiperdenso, lo cual nos ayuda a diagnosticar una hemorragia en estadio hiperagudo, ¿sí? Más que todo por la densidad que tiene. Caso contrario, en el lado contralateral ya tiene es una densidad que es mucho más isodensa respecto al parénquima cerebral, lo cual ya ahí nos hace dudar el tiempo de evolución de la misma, ¿sí? Carlos, pero mira que, o sea, sí está bien el angio y ver el signo, el spot sign, perdón, Ahí tengo un o ejemplo, sí, más adelante, sí. Sí, sí. Eso, pues, indican que hay extravasación o sangrado activo, pero también las características del sangrado. Cuando tienen un sangrado con múltiples densidades, un paciente que está con un cuadro agudo, ¿sí? Y ven un sangrado con múltiples densidades, se llama el signo de remolino, si no estoy mal. Van a ver así áreas bastante hiperdensas, con unas áreas que se mezclan con unas áreas de menor densidad. Eso también les indica que hay sangrado activo. Bueno. Perfecto. Bien. Bueno, eso en cuanto al primer estadio, que es el hiperagudo, ¿sí? Después, perdón, estábamos hablando solamente de la tomografía. Aparte de a nivel de la resonancia, ¿sí? Vamos a encontrar una intensidad de señal elevada, ¿sí? Como sobre todo en secuencias T2, ya que obviamente tenemos un contenido hidrolítico muy alto y presencia de oximoglobina. Caso contrario lo vamos a encontrar a nivel de las secuencias T1, lo cual vamos a encontrar las isointenso, incluso hipointensa, en relación a la sustancia gris. Este es el caso de un paciente con antecedente de una leucemia mieloide, ¿sí? La cual presentaba alteraciones visuales. Empezaba a tener alteraciones visuales y empezó a tener una deterioración, un deterioro agudo y rápido, ¿sí? En este paciente tenía la particularidad de que según no presentaba cambios a nivel tomográfico y nos aparece en la resonancia este hallazgo en el cual del lado izquierdo, que es una secuencia en T1 potenciada en T1 axial, ¿sí? Muestra una masa a nivel bifrontal. Después, en el lado izquierdo, que es la secuencia T2, ¿sí? Axial, vamos a encontrar otro ejemplo, ¿sí? de otra lesión a nivel de la materia gris, la cual aparece con diferentes estadios o diferentes señales, pero que predomina a nivel del core, una hiperintensidad generalizada, pero con un core o un centro hipointenso, la cual que es el mismo paciente, ¿sí? Que se obtuvo a los 5 minutos después, y lo que muestra es una masa que pudo tiene diferentes, o puede estar sangrando, y genera esta intensidad de señal, esta intensidad de señal a nivel de la secuencia T2. Bien, la hemorragia en el estadio agudo, a nivel en tomografía, vamos a encontrar aún la persistencia, ¿sí? De lesiones hiperdensas, debido obviamente a la presencia aún de la indemnidad de los glóbulos rojos y de hematocrito alto, ¿sí? Por lo general, bueno, encontramos una densidad de 60-80 unidades Hanfield, y eso es lo que usualmente encontramos, y excepcionalmente solamente como para saber pacientes con anemia, obviamente quizás no vamos a encontrar
esos mismos hallazgos a nivel de la tomografía. En resonancia, vamos a encontrar una intensidad de la señal variada, generalmente una señal baja e intermedia, es decir, una isodensidad en T1. Podemos encontrar edema vasogénico circundante al hematoma, y en la secuencia T2 y FLAIR puede ser hiperintenso aún, ¿sí? Ya que ya vamos ya a pasar de las 24 horas. En este caso aún permanece el contenido de agua o un volumen de agua a nivel del hematoma considerable, por lo que aún presenta esta intensidad de señal en esta secuencia. Bien, esto es para mostrar más que todo, este es un ejemplo de un paciente que, bueno, no tenía antecedentes como tal de hipertensión, hizo una hemorragia espontánea, y muestra que a nivel del T1, el T1 sí se ve que es la parte, la imagen A, una isodensidad, ¿sí? Que es, es lo que está señalado con las flechas del hematoma con respecto al parénquima encefálico. Pero en secuencia T2 presenta una hiperintensidad bien marcada, y adicionalmente podríamos estar que son casos no muy comunes, en presencia también de una hemorragia subaracnoidea concomitante, que es la señal que lo podemos sospechar, ¿sí? Más que todo en el caso de esta localización, donde están estas flechas que estoy señalando ahora mismo, porque si bien ustedes, como saben, el líquido cefalorraquídeo discurre por los surcos, ya no se empieza a ver igualmente bilateralmente, ¿sí? Se ve un poco sucio, que es como se describe generalmente, ya que eso puede ser confundido por una presencia de una hemorragia subaracnoidea adyacente, o también por un edema vasogénico cerebral bastante severo. Bien. En este caso vemos que es simplemente un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo en el cual vemos la secuencia así, potenciada en secuencias T2 estrella, que es el GRE, o en algunos otros equipos el SWAN, que es, como había comentado, ¿sí? Una de las secuencias que utilizan para descartar finalmente la presencia o no de una hemorragia. Dependiendo del estadio en que estemos, ¿sí? Dependiendo del estadio en que estemos, vamos a encontrar en estos casos, en esta secuencia, una hipointensidad, ¿sí? La sangre en esta secuencia se suele ver hipointensa. Este es un ejemplo en el cual tiene un paciente que tiene un hematoma, ¿sí? Con un core, con una intensidad de señal alta a nivel central, pero en la periferia presenta una fluorescencia, vendría siendo más o menos la descripción a nivel periférico, ¿sí? Que es más que todo diferentes, señalado o relacionado más bien con una degradación de la hemoglobina. Las hemorragias en estadio subagudo temprano, en tomografía, ya empiezan gradualmente a disminuir su densidad, ¿sí? Empezando por la periferia, más que todo, y la atenuación generalmente empieza, obviamente, a disminuir. Se dicen los diferentes estudios que empieza a disminuir aproximadamente 1.5 unidades de Hanfield por día, ¿sí? Pero
como referí, más que todo empiezan desde la periferia hacia adentro. Es decir, la hiperdensidad se permanece o no se reduce a nivel central. En este estadio, en resonancia, la hemoglobina, ¿sí? ya empieza por el tiempo a degradarse a metahemoglobina, ¿sí? Pasa de deoxihemoglobina a metahemoglobina, la cual predomina en la periferia del hematoma, ¿sí? Por lo tanto, presenta una hiperintensidad en forma de anillo en secuencia T1 que recubre o rodea el core o el centro en dicha secuencia. Esta es la gráfica, esta es una gráfica que explica, ¿sí? Más que todo la relación que hay entre la hiperdensidad y los días, ¿sí? A medida que pasan los días, va disminuyendo la misma, ¿sí? A nivel, desde el primer día es donde más alto está el pico de densidad, ¿sí? Y hablando del primero, segundo día, ¿sí? Y a medida que avanzan los mismos, se vuelve más isodenso con respecto al parénquima encefálico e incluso también al líquido cefalorraquídeo. Ok. Al lado, bueno, nada, al lado es otro ejemplo de un paciente se realizó una tomografía en el cual presenta una hemorragia de origen hipertensivo a nivel lobar izquierdo, que muestra signos imanológicos de un estadio hiperagudo, en este caso por la densidad que maneja el hematoma. Bien, acá, por lo contrario, ya vamos a empezar, ya vemos un ejemplo de un paciente que se le tuvo una tomografía de un paciente que se realizó una semana después de haber tenido el episodio, ¿sí? Donde se muestra en la imagen B, ¿sí? una densidad periférica del hematoma con cierta hipodensidad, pero si bien miren cómo permanece la hiperdensidad del core o la hiperdensidad a nivel central del mismo. Y en la imagen C es el correlato imagenológico en resonancia, un T1 con una periferia hiperintensa y el core hipointenso, ¿sí? Esto en secuencia T1, ¿sí? Entonces, en una hiperintensidad, siempre, o sea, la clave acá vendría siendo chequear o evaluar la indemnidad o la degradación que va teniendo la hemoglobina a nivel del tiempo, y estos son, en este caso, verificar los hallazgos a nivel de la periferia y la diferencia de la densidad a nivel central, que eso es lo que nos va a dar más que todo o indicar el estadio al cual nos estamos enfrentando. Estadio subagudo tardío, en tomografía, obviamente seguimos con lo mismo que veníamos mencionando. A medida que avanzan los días, se viene haciendo más hipodenso, ¿sí? Desde la periferia hacia el centro. Siempre lo mismo a medida que va avanzando en tomografía. ¿Está bien? A nivel en resonancia, en este caso, ya empieza ya la indemnidad, ya no hay indemnidad del glóbulo rojo, ¿sí? Por lo tanto, la metahemoglobina empieza a aparecerse o empieza a aparecer extracelularmente, ¿sí? Y la cual se diluye con el líquido extracelular, lo que determina la intensidad de la señal en este caso, que vendría siendo, una hiperintensidad en anillo en ambas secuencias, en la secuencia T1 y la secuencia T2. Como lo vemos acá, ¿sí? Aquí este es un ejemplo claro de este estadio. Este es en la imagen C, ¿sí? En la imagen C vemos una secuencia axial en T1 y una a la izquierda y un T2 a la derecha.
la cual es tomada de un paciente 3 meses después del episodio, ¿sí? Y vemos un hematoma que es de intensidad alta en ambas secuencias, ¿sí? Por lo tanto, podemos hablar de este estadio. Adicionalmente, vemos que en la secuencia T1 vemos un core con una hipointensidad aún, ¿sí? Lo cual también lo podemos relacionar a este grado o a este nivel de evolución de la degradación. Y vemos particularmente ya la presencia, ¿sí? Ya la presencia de un anillo o un realce, vamos a mencionarlo así, un realce hipointenso periférico, lo cual no es más o de que está relacionado, como habíamos hablado, ¿sí? Ya hay lisis extracelular, por lo tanto hay presencia de hemosiderina y presencia de ferritina, los cuales generan altamente, son paramagnéticos, por lo tanto generan ya generan susceptibilidad magnética, perdón, y generan este tipo de intensidad periférica. Este es clásico de un hematoma en este estadio. Y bueno, en la imagen derecha, ¿sí? En la imagen D son secuencias de difusión y mapa AEC, en las cuales aún permanece el efecto T2 a nivel de la secuencia de difusión, permanece prácticamente una restricción positiva, pero obviamente por eso es muy importante ver todas las secuencias. Es el mismo paciente y vemos cómo se comporta en T1 y cómo se comporta en T2. Las hemorragias en estadio crónico, pues obviamente ya en tomografía, en algunos casos, dependiendo del tamaño, por lo general, vamos a encontrar que algunos sangrados, si son pequeños, se van a volver invisibles, ¿sí? Por lo general, ya los que tienen un tamaño más grande, que son alrededor del 35 al 40% de los mismos, que presentan una forma ovoide o redonda, presentan un foco hipodenso o cicatrizal, ¿sí? E incluso algunos pueden tener una calcificación. Puede presentarse de esas dos maneras, una imagen cicatrizal o una calcificación, o simplemente una hipodensidad marcada en la zona donde estuvo afectado. Y en resonancia, como habíamos hablado, como la ferritina y la hemosiderina cuando la ferritina y hemosiderina intracelular ya empiezan a jugar un papel importante, son las que mandan o las que generan la señal relacionada con esta, que vendría siendo una hipointensidad en ambas secuencias, en T1 y en T2. Este es un ejemplo del lado izquierdo de un espécimen anatomopatológico, en el cual vemos la secuela de un hematoma, ¿sí? Eso vendría siendo a nivel anatomopatológico la cicatriz que deja el hematoma, y bueno, a nivel en la imagen A vendría siendo el correlato imagenológico, en el cual, bueno, aún persiste un poco hiperdenso, hiperintenso, y pero con los hallazgos de la hipointensidad periférica, que está relacionada con la hemosiderina, ya podemos hablar de un estadio ya más crónico. Esto es lo mismo, otro ejemplo más, ¿sí? De una hemorragia en estadio crónico. En imagen B, un T2, donde vemos un complejo
complejo, el hematoma generalmente hiperintenso y la hipointensidad periférica marcada, relacionada con la hemoserina o la ferritina. Bien, esto es simplemente para acotar o ejemplificar un caso en los niños, para dar un ejemplo de un grupo etario más joven, en el cual un ejemplo de un paciente pediátrico en el cual venía teniendo cefaleas a repetición y tenía historia familiar de cavernomas múltiples, ¿sí? El cual en la primera tomografía, que es la parte A, no mostraba ningún hallazgo aparente. Posteriormente, un año después, empieza a aparecer una calcificación pequeña y solitaria, y la que posteriormente, unas semanas después, el mismo paciente empieza con una debilidad izquierda y un sangrado por diagnóstico posterior de una malformación cavernosa. Simplemente como para ejemplificar. Estos son más que todo las causas que generalmente podemos encontrar en los infantes o en los niños de sangrados cerebrales, ¿sí? Y solamente para acotar acá que la hemorragia de la matriz germinal y la trombosis del seno venoso dural, dependiendo de las semanas de gestación, en el primer caso menores de 34 semanas y en el segundo caso más de 34 semanas, son las causas más comunes de hemorragia en los recién nacidos y en los infantes. Después, en los adultos jóvenes y en los adultos como tal, vamos a encontrar múltiples causas, pero la más común a nivel de los jóvenes son las malformaciones vasculares y el abuso de drogas. Después, obviamente, como habíamos comentado antes, la hipertensión, ¿sí? Y las neoplasias, que pueden ser primarias o secundarismo a su vez, más que todo secundarismos hemorrágicos, son las causas más comunes que pueden causar hemorragias en este grupo etario. Y en los ancianos también la hipertensión y la angiopatía, la neoplasia y la angiopatía amiloide son importantes mencionarlas como las causas más frecuentes. Enfocándonos un poco más sobre la hemorragia intracerebral de origen hipertensivo, como habíamos hablado, son más que todo de origen a nivel, suelen afectar mucho más el putamen y el ganglio basal, el tálamo, que son los dos lugares que, si nosotros encontramos un sangrado a ese nivel, tenemos que relacionarlo con antecedente de hipertensión, ¿okay? Es muy importante esa localización o ese diagnóstico topográfico para hacer un primer diagnóstico. Y como habíamos comentado, son aproximadamente 10 a 15% de todos los ACV. Es más comúnmente presentado en un 40 al 50% de los ancianos. Afecta más ese grupo etario y pues son de mal pronóstico. El diagnóstico diferencial que habría los diagnósticos diferenciales que tendríamos que tener en cuenta con respecto a esta etiología son la angiopatía amiloide, ¿sí? Cerebral, un secundarismo, ya sea primario una neoplasia primaria o un secundarismo hemorrágico, una malformación vascular, ¿sí? una trombosis como tal, o el abuso de drogas, que son los 4 diagnósticos diferenciales que tendríamos que tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico etiológico. Este es un ejemplo de otro paciente de 57 años con antecedente de hipertensión, y miren cómo afecta directamente un hematoma a nivel estretocapsular, ¿sí?
eso en la imagen A. Y la imagen B es una angio-TC en el cual tiene una angio-TC con MIP, ¿sí? La cual muestra el desplazamiento, ¿sí? de las arterias lenticuloestriadas, señalada por la flecha más fina, y el hematoma por la flecha más gruesa, que es el mismo que estamos viendo a nivel izquierdo, en la imagen izquierda. Bueno, estos no son más que ejemplos, ¿sí? De la afectación, ya como le había dicho, estratocazular, un hematoma estratocazular de origen hipertensivo. Acá es otro hematoma que ya es más que todo a nivel de los ganglios basales, de una intensidad, de una densidad bastante, de una morfología bastante irregular, una densidad bastante alta, ¿sí? Por lo tanto, podríamos pensar en un estadio agudo. Y acá, en la imagen B, es donde vemos o ejemplificamos el signo del spot o el spot sign, que nos habla de una hemorragia activa. Es decir, que el paciente está sangrando en ese momento, que esos dos puntos señalados en la imagen B, son los dos puntos señalados por la flecha, que están prácticamente dentro del hematoma, ¿sí? Por decirlo de esa manera. Esto no es más que indica una hemorragia activa. Bien, esto también es importante, ya que es bueno como saberlo, ya que no siempre vamos a encontrar con hemorragias de gran tamaño, de gran volumen, y en la secuencia de susceptibilidad magnética, sobre todo en el GRE, vamos a encontrar diferentes imágenes como las que estamos viendo, ¿sí? Señaladas por las flechas hipointensas, que son correspondientes quizás a algunos, sobre todo los residentes. Nosotros los residentes mayores ya hemos visto sobre, más que todo, que son relacionados con unas microangiopatías, ¿sí? Relacionadas también obviamente con hipertensión o isquemias con una área de afectación muy pequeña. Y este es el ejemplo de uno de los casos de los diagnósticos, de uno de los casos, es el caso de un diagnóstico diferencial muy común, que es la hemorragia cerebral remota, la cual se caracteriza por el signo de la cebra a nivel de la tomografía. En la tomografía, que es la imagen de la izquierda, ¿sí? Donde hemos señalado por la flecha delgada una imagen, ¿sí? Con una hiperdensidad y de una hiperdensidad seguida de una hipodensidad, que es característica de esta enfermedad. Así, más que todo es descrita como lineal, ¿sí? Pero hace ese contraste imagenológicamente. Bien, esto es simplemente más ejemplos de anatomopatológicamente de las microhemorragias, posiblemente de origen más que todo secuelar. Bien, por último vamos a hablar sobre la hemorragia subaracnoidea, que como les había comentado al principio, tiene dos orígenes más comunes, que tiene dos orígenes. La más común es el origen traumático, pero también puede presentarse espontáneamente, que en estos casos está relacionado principalmente, o en un 80% de los casos, con la ruptura de un aneurisma saccular. Después, obviamente la ruptura de un aneurisma es el 80%, pero puede haber también adicionalmente otros diagnósticos o otras etiologías, como son las disecciones, las hemorragias venosas o las trombosis, una vasculitis, la misma angiopatía amiloide que vemos a nivel de intraparenquimatoso, e incluso el síndrome de vasoconstricción cerebral irreversible, ¿sí?
Imagenológicamente ya lo vamos a ver, se caracteriza por la afectación de los surcos, principalmente los surcos silvianos, ¿sí? Y hace escurrimiento, también podemos encontrar escurrimiento a la cisterna, incluso compromiso ventricular, es decir, hemorragias intraventriculares. Bueno, simplemente para ejemplificar visiblemente la presencia de un aneurisma saccular de la arteria comunicante anterior, la cual, bueno, esto es más gráficamente, está presentando a este nivel una extravasación directa a nivel anterior. Es más que todo para ejemplificar cómo es más que todo una ruptura. Bien, y concentrándonos más que todo en la hemorragia subaracnoidea de origen aneurismática, que es lo que, como estamos hablando espontáneamente, son las más comunes. Tenemos que simplemente recordar que, bueno, son causas, son las causas del 3 al 5% de todos los ACV. Son, como habíamos dicho, clínicamente las cefaleas descritas por el paciente como muy intensas y en trueno, por decir, como para hacer una comparación, y que suele afectar más que todo un grupo etario entre los 40 y 60 años. Clínicamente tenemos varias escalas de clasificación clínica. Bueno, quizás eso no lo utilizamos nosotros, pero sí tenemos que saberlo para mirar en qué estado está clasificado cada paciente, y están descritas acá. La que sí solemos utilizar es la escala de Fisher modificada. Clínicamente, la escala de Hunt y Hess es la más utilizada, y la de Fisher a nivel tomográfica es la que nosotros nos incumbe, en cuanto simplemente para describirle un poco. La escala de Hunt y Hess está clasificada con diferentes grados, va del 0 al 5, con un grado 0 en el cual obviamente no se refiere a un aneurisma, a un paciente asintomático y un aneurisma que no está roto. En el grado 1 generalmente presenta una cefalea, una mínima cefalea, perdón, o aún presenta, perdón, no presenta ningún síntoma. Grado 2 presenta una moderada severa cefalea, pero ya empieza a tener ya síntomas neurológicos con rigidez nucal e incluso parálisis del nervio craneal. Después, grado 3 presenta mareo, confusión y déficit neurológico leve. Grado 4, estupor, ¿sí? Y algún grado de hemiparesia. Grado 5 ya empieza con descerebración o coma. En cuanto a la escala de Fisher, ¿sí?, que es la que podemos utilizar para clasificar una hemorragia subaracnoidea en un grado 0, se refiere a la ausencia, obviamente a la ausencia de la hemorragia, ya sea subaracnoidea e incluso hemorragia intraventricular. No existe ninguna de las dos. Grado 1 ya vendría siendo una hemorragia subaracnoidea menor de 1 milímetro, pero sin afectación ventricular. Grado 2 sigue siendo de 1 milímetro, pero ya hay hemorragia intraventricular. El grado 3 ya es más de 1 milímetro de grosor, la hemorragia subaracnoidea, pero no hay compromiso o no hay hemorragia intraventricular. Grado 4, mayor de 1 milímetro de grosor, con compromiso ventricular o hemorragia intraventricular o intraparenquimatosa. La escala de Fisher solamente es hasta 4, no hay un grado 5. Bien, hallazgos imagenológicos de la hemorragia subaracnoidea, es más que todo es la clave. La clave vendría siendo en la evidencia o evidenciar la hiperdensidad de las cisternas o en los surcos a nivel tomográfico, ¿sí? Puede comprometer todas las cisternas, pero especialmente
más comúnmente la HSA suele comprometer la cisterna supracelular. La presencia de una hemorragia intraventricular si hay relación o hay presencia de una hemorragia intraventricular, es un empeoramiento del pronóstico del paciente. En resonancia, la secuencia FLAIR es la que nos va a dictar el diagnóstico principal prácticamente. La secuencia FLAIR es la que tenemos que mirar para identificar esta patología, ¿sí? Sin embargo, en T1 y en T2 vamos a encontrar que el líquido cefalorraquídeo puede aparentar sucio, ¿sí? Ahí lo vamos a ver ahora en las imágenes. No olvidar, obviamente, que esa suciedad a nivel del líquido cefalorraquídeo o ese líquido cefalorraquídeo turbio puede estar afectado también por otros casos como la hiperoxigenación, la meningitis e incluso neoplasias. Bien, este es un ejemplo en tomografía del compromiso de la cisterna basal, de las cisternas basales y de los surcos silvianos, que es el hallazgo típico de la hemorragia subaracnoidea en tomografía. Acá es una, más que todo esta imagen nos muestra, ¿sí? En la imagen C, es decir, la imagen de la izquierda, que la flecha más delgada señalando la imagen, la flecha blanca, perdón, está señalando más que todo ese líquido cefalorraquídeo turbio, ¿sí? Por lo tanto, que si ustedes lo comparan con el lado contralateral, que es el señalado al lado izquierdo, miren cómo la hiperintensidad normal de acá del líquido a nivel del cerebelo es diferente a esta. Por lo tanto, tenemos que empezar a sospechar alguna de estas patologías que hemos hablado. Bien. Este es otro ejemplo de un caso de un hombre de 82 años con dolor cervical severo y suboccipital, en la imagen B, perdón, en la imagen B vemos en la secuencia T1, vemos prácticamente el mismo correlato de la imagen anterior a este nivel, una diferencia de la intensidad del líquido cefalorraquídeo comparado con el contralateral, lo cual es un ejemplo de una hemorragia subaracnoidea. Este es el caso de una tomografía, simplemente para ejemplificar una angiotomografía, perdón, para ejemplificar un aneurisma aproximadamente de 8 milímetros, ¿sí? A nivel de la arteria comunicante anterior, el cual, bueno, posteriormente fue tratado endovascularmente con la colocación de un coil. Este ejemplo, bueno, es más que, más que todo para terminar, estos son diagnósticos diferenciales. Vamos a ver más que todo que el más común o el primero que tenemos que descartar es la hemorragia subaracnoidea perimesencefálica, de origen no aneurismático. Así que por lo general empieza o compromete las cisternas interpedunculares, las cisternas ambiens y la prepontina. Después podemos encontrar la hemorragia subaracnoidea convexa superficial e incluso la pseudo hemorragia subaracnoidea. Este es un ejemplo más que todo de una hemorragia perimesencefálica, ¿sí? Que como ya creo que habíamos visto algún ejemplo que compromete el tallo cerebral. Es una hemorragia, como se ve en la imagen esta central, que compromete esta zona, ¿sí? Periférica al mismo, y bueno, se puede confundir también con es un diagnóstico diferencial de una HCA.
Otro ejemplo de una hemorragia perimesencefálica en un paciente de 49 años con dolor tipo estruendo o trueno o intenso a nivel prepontino. Y en el cual, bueno, esto para acotar de que no era relacionado con una ruptura neurismática, una angiotomografía en la imagen B prácticamente normal. Este es otro ejemplo de otros diagnósticos diferenciales, que es la hemorragia subaracnoidea convexa, ¿sí? Que es la acumulación de sangre focal, ¿sí? A nivel subaracnoideo, ¿sí? Pero que generalmente compromete un único surco, que vendría siendo un poco la diferencia que hay. Esto es más que todo, bueno, anatómicamente, y el correlato a nivel de la tomografía. Ven cómo se parece, bueno, es una hiperdensidad única en ese lugar, muy parecida al signo de la cuerda. No quiero hacer la comparación, pero es muy parecido. Así que eso como para tenerlo en cuenta. Y en esos casos se sospecha una trombosis de alguna vena cortical, ¿no? Eso sí no estaría seguro, o sea. Sí, por eso. En esos casos hay Okay. que hacer la sospecha o mejor dicho, una de las causas más frecuentes de esas hemorragias oracnoideas corticales, esas hemorragias oracnoideas a nivel cortical alto, se debe a trombosis de vasos corticales, de vasos venosos. Ok. Perfecto. Genial. Bueno, este no es más que otro ejemplo de lo que ya habíamos hablado anterior, en la imagen anterior, pero a nivel en resonancia, con muestra de hiperintensidad en FLAIR, ¿sí? Que es la imagen la secuencia que tenemos que tener más en cuenta para el diagnóstico de todas estas patologías. Bueno, y en la imagen, eso en cuanto a la imagen B y la imagen C, es una secuencia de susceptibilidad magnética, obviamente que nos confirma con la hipointensidad que presenta el surco, el origen o la etiología sangrante, ¿sí? Que nos confirma el sangrado en este paciente. Bueno, eso es más que todo, eso era todo.